regreso en este viernes de Cubilete, muchas gracias. Estamos en 97.7 de Radio Centro y recuerde que también nos puede escuchar en Guadalajara en el 700 AM y en Monterrey en el 1540 AM, además de otras ciudades en las cuales se reproduce esta señal. Hoy tenemos un gran gusto de recibir a alguien. Tengo aquí la relación de su biografía, digamos, pero con todo y que hicimos un esfuerzo de achicarla, pues la verdad es que es mucha información interesante, pero creo que todos quienes nos escuchan saben de quién hablamos cuando les decimos que está con nosotros para este viernes de Cubilete, Paco Ignacio Taibo II. Paco, bienvenido. Un placer. Al contrario, mucho gusto en tenerte aquí. Me dicen aquí incansable activista social, gerente editorial, director del Fondo de Cultura Económica, historiador y autor de biografías de Pancho Villa, de la más leída sobre el Che, a libros mencionados como libro del año en el New York Times, Le Monde y Los Angeles Times, 3 veces el premio internacional Dashiell Hammett, creador de la nueva novela negra en español con la serie protagonizada por Héctor Velasco Arán, fundador y colaborador del festival Semana Negra y la Brigada para Leer en Libertad AC de Fomento a la Lectura. Pero todo esto, Paco, ¿ahora qué haces? Ahora estás metidazo en el asunto administrativo del Fondo de Cultura Económica. No, si estuviera me hubiera suicidado. Uh-huh. Estoy metido en la doble tarea de convertir una empresa vieja, anquilosada y repleta de desperdicio y abuso de poder en una empresa novedosa, nueva y al servicio de la gente. Y al mismo tiempo revivir una editorial que se había quedado fuera de los tiempos que estamos viviendo. O sea, la parte divertida me neutraliza las malas vibras que me produce la parte administrativa. Híjole, pues sí. ¿Cómo te has sentido sentado en un sillón de director del Fondo de Cultura Económica? En principio no me siento en el señor, no me gusta. ¿Estás parado siempre o qué? No, tengo una mesa al lado redonda de trabajo y es la que uso. Le robé la silla a una secretaria, se la cambié por la silla del director y ahí trabajo. Y no me he sentado en la silla, no estoy a gusto en esa silla. Uh-huh. Es un despacho de 80 metros cuadrados, terraza de sol, terraza de sombra, un Rivera de 25 millones en una pared. ¡Órale! Y entonces estoy como en territorio enemigo, entonces hago todo lo posible por violentar el estilo, ¿no? Uh-huh. ¿Ya te has puesto saco y corbata o todavía no? Jamás, primero cadáver. Era mi condición número 1 cuando Andrés me propuso hacerlo. Ajá. ¿Y qué otras condiciones pusiste? No voy a cambiar mis opiniones políticas, ni me voy a callar la boca y voy a decir lo que pienso normalmente. Y me dijo, adelante, ponme, y vamos a intentar transformar el fondo en una editorial al servicio de la gente, de la mayor cantidad de gente posible. Con esa opinión que no cambia, ¿qué opinas de lo que está pasando con esto, cuarta transformación, gobierno obradorista, claroscuros, pros y contras? Yo diría que en lo central hay 3 ejes donde está avanzando. Y en términos propositivos no va mal, continuamente aparecen esquinas. Pero hay un tema de lentitud, mientras se toman decisiones y estas bajan a la realidad, se ajustan. Hay un problema de lentitud producto de haber heredado un aparato del Estado que era una porquería, anquilosado, burocrático, que favorecía el no. Tú llegabas a una oficina y decías, buenas tardes, y oías una voz cavernosa que decía, no, espérame güey, todavía no dije que vine. Uh-huh. Esta es la lógica del viejo aparato del Estado que se heredó, lastrado por todos lados, con procedimientos, que era muy curioso. Todos estos procedimientos decían ser para evitar la corrupción y lo único que hacían es subir de nivel. No podías hacer cosas a nivel de la normalidad diaria de la relación con el aparato del Estado y tenías que dar el brinco para arriba para a través de la mordida avanzar. Y entonces, bueno, esto le ha dado al actual gobierno un nivel de lentitud no deseado sin duda, pero pues con el que hay que seguir avanzando y luchar. Por otro lado, yo veo que la política económica de una derrama fuerte de apoyos a sectores populares va a repercutir en una reanimación de la economía de abajo hacia arriba, y lo estoy viendo. Aunque los diagnósticos de las calificadoras y toda hablan de estancamiento, de poco crecimiento. Si le hago caso
a lo que se dice en contra del gobierno, me la paso o riendo o indignado. ¿Sí? Hace 3 días me denuncian por decir que presumo de austero y que gasto 900 millones en el parque automotriz del Fondo de Cultura. Y yo dije, pues han fumado mota de baja calidad estos cuates de este periódico. 900 es más del todo el presupuesto de todo el fondo. Ajá. ¿Sí? O sea, le habían puesto ceros por todos lados para que les saliera una cifra estruendosa, ¿no? Toda la información que transmitían era falsa. Estaba mal organizada, no sabían sumar y además nunca preguntaron, ¿no? Y les hubiera contado pues, lo que pasaba realmente con el parque automotriz que heredamos de la vieja administración y que estamos intentando renovar, salvar y minimizar los costos porque queremos hacer libros, no gastarlo en coches. ¿Compartes las opiniones del presidente López Obrador ahorita que hablamos de esto de distorsiones de prensa respecto, por ejemplo, a Proceso? No la comparto. Mi valoración como lector de Proceso, como lector, es que Proceso ha tenido una vida intensamente sana a lo largo de muchísimos años haciendo periodismo crítico, lo cual ha sido muy sano para este país. Como lector de Proceso yo le ponía un pero y se lo ponía desde la época de Scherer y alguna vez se lo dije, que es hace poco periodismo positivo. O sea, criticas en negativo siempre y no criticas en positivo cuando hay que criticar, pero esa es mi opinión de lector. Entonces esa sigue siendo mi opinión de lector en general. Comparto algunas de las confrontaciones de Andrés con algunos sectores de la prensa, porque además las vivo. Son, de veras, te ves enfrentado a veces a calumnia desatada, no a debate, no a discusión, no a no estamos de acuerdo, sino a mentiras, ¿no? Y las he vivido a lo largo de estos meses. Lo que pasa es que yo tengo el cuero muy duro. A mí me encanta que me tiren un palo porque devuelvo 3. Y en ese sentido, ¿sientes que un aparato de intereses y de maniobras se están hoy conjuntando tratando de frenar a la mala al gobierno de López Obrador? Tratando de desacreditarlo y debilitarlo, pero me parece que no les está dando resultados. Si yo fuera reaccionario, fifí y aristócrata, andaría buscando un nuevo ideólogo. No hay. Pues ahí están, pero son de segunda. Ni líderes. Son de segunda. Y ahí los dejaría. Yo diría, no les está funcionando. La situación económica es lo que podría, en dado caso, crear una crisis que aprovecharan los adversarios de López Obrador. Sí, lo que pasa es que no se ve punta, ¿eh? Ayer estaba hablando con una banquera de sucursal bancaria que nos sigue en Facebook, entonces me detuvo y me dijo, oiga, muy bien lo de la bajada de los libros estos, porque ya compré, necesitamos una conversión sobre cuando bajamos el precio de 1,200 libros en el fondo. Y yo estaba muy feliz recomendándole libros. Y me contaba las nuevas tasas de la banca. No son tasas de crisis y de preinflación. No está por ningún lado, y sin duda hay reanimación por abajo, ¿eh? No tanta como podría haber, pero no tardará en sentirse esta reanimación. A estas alturas, con lo que lleva el presidente López Obrador en ejercicio, ¿qué te ha ejercido en función de que tal vez no suponías que se diera ese giro tan importante y ahora te está sorprendiendo? Yo creo que más allá de mi absoluta fidelidad, y es crítica, porque toda mi vida he sido crítico y de vez en cuando nos vemos y discutimos, como el otro día, que nos dimos un bonito agarrón teórico sobre si Cárdenas se equivocó o no apoyando la candidatura de Mújica en su época, y que lo gozo mucho. ¿Y se puede saber qué opina el presidente? No se puede. Vamos a ir a un debate público, vamos a presentar los 3, nosotros 2 y la autora del libro, un libro en la Feria del Libro del Zócalo sobre la biografía de Mújica. Porque ahí se rompió la posibilidad de una continuidad de un proyecto popular fuerte. Ay, no me piques que me voy a mantener en silencio, creando expectativa hacia ese debate. Fue el momento. Dije, tú bajas de Palacio y vienes al Zócalo a hablar en público. Y digo, sí. Y dije, bueno, pues ahí nos vemos.
Porque ahí entró Ávila Camacho, ahí se dio el péndulo hacia la derecha y de ese no nos hemos recuperado, Paco. Pues ya oirán nuestras diferencias de opinión al respecto y nuestros acuerdos, porque teníamos también varios acuerdos. Porque además no solo fue esa persona en particular el que pudo ser el presidente de México, sino una generación de personas con una mentalidad muy definida de izquierda que fueron subsumidas. El libro se titula Francisco J. Mújica, el presidente que no tuvimos. Pues sí. Y es la historia biográfica de Mújica y el momento en el que no es candidato a la presidencia. Después de eso nunca tuvimos una oportunidad de un presidente popular. Hasta la ruptura de Cuauhtémoc Cárdenas, que gana unas elecciones y se las niegan con fraude. Uh-huh. Porque a partir de ese momento, en una decisión trascendente del entonces presidente Cárdenas, se opta por el péndulo, por presiones de Estados Unidos, Paco. No voy a adelantar mis puntos de vista respecto al futuro debate. Bueno. Y bueno, decías que en ese tipo de discusiones, por ejemplo, con el presidente, expresas críticas. ¿Qué otras cosas, qué te sorprende? Así que dijiste, yo no esperaba ¿En que... positivo? En positivo y luego negativo. En positivo. Uh-huh. ¿Qué me sorprende de Andrés en positivo? Ha ganado sentido del humor. ¿Sí? Sí, como no reparte palos en las mañaneras que da gusto, se sonríe. Uh-huh. Sí, ha ganado sentido del humor, creo que era importante. Más que en toda la etapa previa, bueno, es que hubo etapas muy duras, muy difíciles. Sí, pero ha ganado sentido del humor. Este país hay que gobernarlo con una mezcla de servicio al pueblo, vocación de entrega, el trabajo infatigable y sentido del humor. Uh-huh. ¿Y en negativo? Me lo voy a guardar para decírselo a él. Pero no nos prives a la audiencia. No, porque no quiero criticar a mi presidente y abrir flancos. No, pero ¿por qué no ejercer esa crítica? Sí, como no, cuando tienes algún elemento sólido para hacerla, pero esto es muy menor, o sea que no interesa. ¿Y no hay nada que tenga una crítica sólida de parte tuya? Probablemente, pero pues la voy a canalizar a través del debate directo. En órganos partidistas, ¿quieres decir? Desde luego. Pero hacia el público, hacia la sociedad pues eso en general. Es el público también, y discutir con Andrés es un placer porque luego se filtra. Nuestro último debate sobre, no debate, estoy dándole un formato más grande de lo que realmente es, sobre si Zarco era la pieza clave en torno al debate sobre la libertad de expresión, pues estuvimos cambiando de opinión, estábamos de acuerdo, tan de acuerdo estábamos que el debate se diluyó y pusimos a la venta esta semana el libro de Granados Chapa sobre Zarco, la libertad de expresión. Sí, pero me llama la atención que no hagas una crítica pública de algo que es público y del interés de todo mundo. Trabajo en un gobierno. Pero una condición que pusiste fue que tú tenías... Y sí, de vez en cuando la uso y suelto palos por ahí. Y ya habrás visto alguna vez que lo solté y lo que pasó. Uh-huh. Bien, mis discrepancias siguen cuando ameritan, se hacen públicas, punto. No amerita ahora. ¿Criticar puede ayudar al adversario? Yo digo que sí, incluso la crítica negativa que nos está cayendo de vez en cuando a nosotros en el Fondo Educal, Dirección General de Publicaciones, tiene una beta muy destructiva, muy calumniadora, muy mentirosa. Pero no está mal, fíjate, de vez en cuando nos pone a reflexionar qué tanto hay de razón en esto o nos pone a reflexionar algo bien importante. Estamos comunicando mal. Uh-huh. Y entonces corrijamos nuestras maneras de comunicar. Uh-huh. Pero ¿debería de acentuarse la crítica social y desde la propia izquierda o no? Debería tener independencia de opinión. No es necesario la coincidencia al 100% con los proyectos presidenciales, con los proyectos sociales. Uh-huh. Y el derecho a repelar me parece sano. De las figuras históricas a las que tú has estudiado por tu actividad literaria e histórica, ¿con cuál comparas particularmente a López Obrador? ¿O se acerca? Curioso, yo creo que es una mezcla. Uh-huh. Tiene el valor de Madero, sin duda. Madero era un hombre valiente. Fíjate que nunca lo consideras como valiente cuando haces la valoración de Madero. Al contrario, hay quienes lo consideran inconsciente, espiritista, idealista. Pero era un valiente inconsciente. Uh-huh. Pero lo valiente, ahí está, en muchos rasgos de la vida de Madero. Enfrentarse al gran monstruo del porfirismo. Y no solo eso, la manera como maneja las contradicciones en la primera etapa de gobierno
y el como no se achica. Madero un tipo valiente, pero yo creo que esa componente, y luego bueno, tiene una proximidad muy, muy, muy sólida con Tata Lázaro, con Lázaro Cárdenas, muy, muy cerca. En términos históricos está muy cerca de los liberales, es extremadamente juarista, pero aprecia el conjunto de la generación liberal. Por lo tanto, acepta que Juárez tuvo críticos a los que estima tanto como al propio Juárez, ¿no? En términos de paralelo, para mi gusto, y esta es una de las cosas que de vez en cuando le digo y no me hace caso, es poco bolivariano, ¿no? Pero también es cierto que un hombre que ha viajado en este país de una manera tan intensa tiende a ver el universo a partir de lo vivido. El otro día yo me confesaba, después del debate con Melenchón, me confesaba diciendo, ¿por qué es útil este debate con Melenchón o el que acabo de tener con Iglesias en España? Es útil porque tengo que confesarte que la sección internacional del periódico no la he leído en 5 meses. O sea, paso por arriba a toda velocidad. ¿Por qué? Porque me voy a la sección nacional y a los grandes conflictos. Me voy a la sección del DF, que es mi territorio de hábitat. Y me voy a la cultura, porque no me queda de otra. Pero, y ya ni leo las crónicas positivas respecto a los Pumas, cosa que debería ser con más frecuencia. Claro. Bien. Y entonces yo le decía, bien, lo reconozco como pecado, pero es un pecado del tipo de cómo hemos vivido estos últimos años, hiperconcentrado en los problemas nacionales, perdiendo perspectiva respecto a los problemas internacionales. Y en ese sentido, entonces, no es justo hacer una crítica por algo que tú mismo tienes que autocriticar. ¿No te pasa lo mismo? Sí, que un poco lo hablábamos hace rato de cómo suceden tantas cosas, tantas historias, de las cuales podrías tomarlas para ejemplificar o desarrollar toda la macrohistoria, porque diariamente tenemos montones de cosas. Diario y a cada momento. Y viene un escándalo que suple al otro, y las narrativas complejas, pues son las historias de la novela negra, pero lo que está pasando ahorita es más negro que la noche. Nigérrimo. Sí, y va a ser más. Y va a haber más cambios en el gabinete. No se preocupen. Y va a haber más debates abiertos. Y va a haber momentos en que el gobierno avanza y luego retrocede, lo cual me parece una enorme virtud. ¿Cuántos gobiernos en el mundo conoces que cuando se equivocan retroceden y dicen, me detengo, voy para atrás? Muy pocos. Nosotros los mexicanos estamos acostumbrados al priismo y al panismo, que era, toman una decisión incorrecta y avanzan sobre ella, cueste heridos o muertos. Así es. ¿No? La imponen. Así es. La idea de retroceder ante el error de apreciación, de valoración, era ignorada en el gobierno mexicano. Me gusta cuando el gobierno de repente dice, echo para atrás, y trato de pensar así. En ese ejercicio de reflexión y recordando estas etapas históricas de las que estamos hablando, ¿hay una etapa histórica que te parezca que debe tenerse muy presente para que no se repita y no permita que haya un daño fuerte al proceso actual de cambio que encabeza López Obrador? Sí, yo creo que tenemos que releer algunas historias que no estamos releyendo. Una de ellas es el breve gobierno de 1920, del tercero de los sonorenses. Otra de ellas es que tenemos que leer con cuidado las contradicciones Madero-Zapata, porque ejemplifican una voluntad democrática de parte de Madero y una incomprensión del plan social de Emiliano. ¿Te recuerda AMLO EZLN? No me lo recuerda, simplemente digo que hay que leerlo bien estos momentos de la historia. El otro momento que creo que hay que leer, porque es reforzante, es la tenacidad juarista. ¿Sí? Juárez quizá no fuera el más brillante orador, el más brillante jurisconsulto, el más brillante militar, el más brillante legislador de su generación, pero era el que organizó la orquesta. Tenía a Prieto, tenía a Riva Palacio, tenía a Escobedo, tenía a Lerdo, tenía a Altamirano, los tuvo. ¿Y ahora a quién se tiene, Paco? No sé, tengo que pensarlo.
creo que no se tiene un equivalente a esa gran generación Y- de acompañantes del presidente Juárez. Y lo hay, porque yo, que a mí me gustaría cuando sea grande ser como Guillermo Prieto, no le llego a los talones. ¿No lo habrá? Pues a lo mejor, pero si lo hay, tampoco lo ves. O sea, si dices, a ver, debería estar en este puesto tal compañero porque ha hecho los méritos suficientes, pues yo diría, están los que están. Te digo, yo me gustaría ser como Guillermo Prieto, como Riva Palacio, pero ni a los botines les llego, y es lo mejor que tiene Andrés para dirigir el libro. El movimiento social y progresista de estas décadas de México, particularmente en las que ha participado Andrés Manuel, ¿no ha producido los cuadros adecuados para gobernar? Aquí se produjo un fenómeno muy raro, que es la primera gran generación de cuadros políticos, la creó el 68. El vacío por 68, a una pequeña parte de esta generación la descompuso y fueron a convertirse en lacayos del aparato estatal. 8, 10, no muchos, de los cuadros. Otros de ellos mantuvieron la política de la resistencia, se ligaron a los movimientos sociales, envejecieron, ¿sí? Y se murieron una parte de la generación. Por ahí se fue Cabeza de Vaca, se fue Escudero, algunas de las mentes más brillantes de mi generación. Otra parte de ellos no aguantó tantos años de problema económico, de tener 3 matrimonios, de estar endeudado con la Enciclopedia Británica, tener que pagar. ¿Te estás riendo porque te estoy contando tu historia o qué? No, me acordé de la Enciclopedia Británica. Bien. Ajá. Y esta generación se quemó. Ajá. Se quemó y de repente tuvo que encontrar empleos y resolver la vida familiar y a la hora de llegar a formar gobierno estaba quemada una buena parte. Ese que fue el gran semillero de cuadros no está. En los movimientos obreros, por el camino se quedó Vallejo, se quedó Galván, se quedó Alfredo Domínguez, los grandes dirigentes del ascenso frustrado de los 70s. Y tampoco se crearon grandes dirigentes en el movimiento de masas, con el empuje que tenía Otón Salazar o Don Demetrio. En el sector campesino surgieron cientos de liderazgos regionales, pero la propia fragmentación del movimiento ha impedido el surgimiento de liderazgos nacionales. ¿Dónde está Danzós? ¿No? Y entonces esta carencia de grandes liderazgos refluyó en la política partidaria, y la política partidaria ha sido pobre, ¿sí? Yo recuerdo el primer Comité Nacional de Morena del que formé parte. Siendo autocrítico, era muy democrático, muy de consenso. Aquí no imponemos, sino que platicamos y discutimos. Nada sectario, lo cual es fundamental, porque luego el sectarismo entró a Morena como si fuera un ferrocarril, ¿no? Uh-huh. Y había 3 o 4 figuras destacadas. Y de repente, ahí están, no, yo los valoro bien y los quiero mucho. Pero que me digas, ¿dónde están los grandes liderazgos? Uh-huh. A mí me caía bien Rosario Robles, tenía madera. Y fue como si se quemara, autoinmolara en una antorcha de repente y se volviera lo contrario de lo que era, ¿no? ¿Y solo quedan los cuadros de la escuela priista? No, esos ni cuadros son cuentachiles, carga perrera. No me calientes. Adelante. No me calientes. Adelante. La escuela priista lo que creó es cuentachiles y busca empleos. Uh-huh. Aunque dentro de la izquierda nacionalista, al igual que dentro de los cristianos por el socialismo, al igual que dentro de la izquierda radical de los años 70, pues hay gente muy estimable, de veras muy estimable. Yo cada vez que me pongo a discutir de política con Superbarrio, que está reconstruyendo casas en Nayarit por los afectados por las inundaciones, pues me pongo de buen humor. Tiene una percepción notable de servir al pueblo. Y me pasa mucho, Fíjate que he descubierto algo que no me esperaba. Anda, hoy que ando confesando, uh-huh. No me esperaba que hubiera tanta gente buena onda en el aparato estatal. Yo me esperaba más burocracia. Y de repente he encontrado aliados, pero aliados, en los sectores más inusitados. Salud,
seguridad nacional, a ecología, a relaciones exteriores. Pero aliados de que vamos rompiendo burocracia, no hay convenio que tengamos que firmar, vamos haciendo cosas juntos. Cosas excelentes, man. Y son cuadros medios de dirección, son subsecretarios. Un montón de subsecretarios muy de ponerte de buen humor. Porque cuando hablas de problemas y dices, hacer una campaña de alfabetización a nivel de un estado significaría conseguir, y el INEA te dice, no tengo dinero para hacer manuales de alfabetizadores, no tenemos capacidad de convocatoria, ¿verdad? De repente ahí aparece una mano que dice, oye, desde este espacio de la Secretaría de Educación Pública podemos apoyar con esto. Y el gobierno de Veracruz te dice, pues tenemos una red de fomento a la lectura de mediadores voluntarios. Estos cuadros son lo mejor de la 4T, fíjate. Yo pongo las manos en el fuego por muchísimos de ellos y gratamente sorprendido, no me lo esperaba. Pero ¿qué te sugiere? ¿Que ellos sienten que el sistema está siendo solamente remozado y que no hay un derrumbe de ese sistema? No, para nada, son precisamente los que brindan por Marx y la Revolución Industrial. No son neoliberales, ninguno. No, y son populistas en el mejor sentido de la palabra, porque dicen que somos populistas. Pues sí, pero ¿quién lo dice? Los antipopulares, pues qué chiste. En términos intelectuales, ¿es real que se pueda dar por abolido el neoliberalismo en México ya? No, estamos apenas iniciando las condiciones en las cuales no va a ser política de Estado. Aunque sea la práctica común en términos de mercado, de inversión, de pactos con empresarios. De una parte. O sea, lo que me pregunto es si estamos en presencia de una verdadera transformación, una cuarta transformación real, implica como las tres anteriores. Abolir el proyecto neoliberal. Así es. ¿Y se podrá abolir? Yo creo que sí. Estamos en el camino. Lo cual no quiere decir abolir el capitalismo, parece obvio. Es abolir esta manera del capitalismo de privilegiar lo privado respecto a lo público, ¿no? De decir, lo público no funciona. No, venga para acá el botín. Porque además el neoliberalismo en la mexicana tenía una distinción. Era neoliberalismo más corrupción. Era Pemex, no. Contratos privados. Con moches de por medio y negocios turbios con transnacionales. ¿Qué pasó? ¿Ves manos de expresidentes activas tratando de confrontar lo que se está haciendo? Yo no me llevo con ellos, nunca voté por ninguno, ni los quiero, ni les tengo cariño ni respeto. Son rémoras de un pasado nefasto y siniestro que piensan que el haber sido presidente de gobiernos verdaderamente chafas les da derecho a tener opinión. Bueno, pues órale. Tienen opinión otros que ni fueron presidentes y son igual de chafas. Bueno, ¿y cómo va tu escritura? Ganamos un gran funcionario y ¿ahora qué? ¿Y la escritura? Perdimos al novelista. ¿Ya? No. ¿Por cuánto tiempo? No, ¿Por 5 años y fracción? Estoy en el closet. Pero estás escribiendo todavía Sí, estoy poco. escribiendo un poquito. Estoy escribiendo 2 o 3 páginas por semana de 7:30 a 8:30. Ensayo, historia, novela. En este caso una historia narrativa. Uh-huh. La historia de cómo fue la insurrección del gueto de Varsovia dirigida por un adolescente socialista judío de 23 años. Años llevaba preparándola. Estuve en Varsovia 3 veces y ahora dije, quiero hacer porque lo puedo ir haciendo con calma. ¿Cuánto estás escribiendo diariamente? 7 líneas, 8 líneas, 15 líneas. O sea que ¿en cuántos años vas a terminar la novela? Voy a terminar en diciembre porque va a ser un libro chiquito. De este año, en Sí. diciembre de este año. Y luego las memorias del director del Fondo de Cultura Económica. Nada, eso no es anecdotario chafa. ¿Sí? Sí. Pero has vivido y has conocido pero lo historia. cuento. No. ¿Sabes qué? No amerita, pudiendo escribir de un tipo como Mordejai Anilevich, este adolescente de 23 años que dijo, hasta ahora los judíos sabemos que vamos a morir, pero ahora les voy a contar que sabemos algo nuevo, cómo vamos a morir. Cuando tienes la posibilidad de escribir con ese, ¿qué vas a escribir sobre Paco Taibo? Figura menor, hombre.
Pero finalmente hay muchas cosas que tienes que contar de toda tu historia y de todo lo que has visto y has Pues, vivido. es de que las escriba otro. Ahí doy Sí. permiso. De que hagan tu biografía Sí, que la publiquen póstuma. por autorizar. Seguro que me van a querer más cuando la publican. Ajá. ¿Lecturas lees mucho Sí. o ahora pura? No, leo muchísimo. Ujú. Porque además el equipo que creamos para dirigir el fondo repartimos lectura en grandes cantidades. Y estoy leyendo 100 páginas diarias. Ujú. Básicamente en las noches y en el transporte. Como me veo obligado a tomar aviones, a andar recorriendo el país, etcétera, tengo un montón de horas de transporte y leo en el transporte. Leo en aviones, leo en camiones, leo en el carro del fondo que me lleva a Ciudad Sagún. Ujú. Pero finalmente, no finalmente en la plática, sino en este esquema, el dinero, el presupuesto que tienes en el Fondo de Cultura Económica, ¿te ha sido suficiente para desarrollar los planes que tienes? Nunca habrá el dinero suficiente, pero para lo que No, querías sí y alcanza, esperabas, ¿sí? Sí alcanza. Tuvimos una conversación larga con Hacienda diciendo, este fue el acuerdo inicial con el que Andrés nos mandó a la guerra, cúmplase. Y Hacienda dijo, sí. Y entonces tenemos una cobertura presupuestal que habrá que revisar para el año que viene, pero de acuerdo a los hechos y no otra cosa, que cubre nuestras necesidades para poder hacer cientos de actividades de calle, ferias, presentaciones, la edición de unos 600 o 700 libros y folletos. Nos va muy bien con Vientos del Pueblo, la colección hiperpopular que sacamos. Ya agotamos dos títulos de 40,000 ejemplares de tiraje. Visitas de los librobuses, redes de contacto, trabajo en las normales diciéndole a los maestros, si tú no tienes placer por la lectura, no lo vas a transmitir a tus alumnos. Rompe el esquema de la lectura es un instrumento educativo. La lectura también es un instrumento de educación sentimental. Y estamos en esto. Yo llevo 16 normales visitadas. Entrega algunas de las normales malditas que el anterior gobierno quiso destruir. Claro. Bien, vamos a hacer una pausa y volvemos con Paco Ignacio Taibo, gerente editorial, No, director, fui gerente editorial en la transición. Director del Fondo de Cultura Económica y bueno, pues un activista, un intelectual y un escritor que todos conocemos y reconocemos. Regresamos luego de esta pausa.
plática con Paco Ignacio Taibo II, pero antes de entrar en materia le comento esta información que nos llega acerca de que se realiza un operativo en Tepeaca, Puebla, tras una agresión. Hubo quema de patrullas, retención de trabajadores de Pemex por presuntos guachicoleros en el municipio de Tepeaca, Puebla, que está sitiado por policías municipales, estatales y elementos de la Guardia Nacional. Esto pues un enfrentamiento que está pues en este momento en los focos rojos de lo que está sucediendo por ahí. Paco, pues ¿qué sucede? Estamos en una convulsión y en una necesaria transformación radical frente a la cual no se entiende, no la entienden, no la quieren entender algunos. Definamos algunos, porque el otro día pasaba frente a la televisión y veo opinando como si fueran los dueños de la verdad revelada. Parecen ministros de cultos sectarios, a Aguilar Camín, a Krause. Y yo digo, pero ¿estos de qué hablan? ¿A quién representan? Dando instrucciones. El gobierno debería hacer esto y esto otro, y debería hacer esto otro, y debería... Pero bueno, ¿a quién representan? ¿Por qué se autonombraron? Y hay un proceso de conflicto mediático muy fuerte. Por un lado salieron todos los opilotes, ¿no? Que habían estado cobrando chayotes, se les acabó el chayote y ahora están haciendo méritos para que alguien más los chayotee. Sopilotes. Por otro lado, los hombres de la verdad revelada, los intelectuales de la verdad revelada, que ya deberían darles galletas María y que se vayan de vacaciones. Pero man. Que dominaron el espacio mediático. Eran los propietarios. Los únicos en el radio, en la televisión, en la prensa, en todos lados. Los únicos. ¿Sí? Y las voces autorizadas. Se crea además un espacio que a mí no me gusta nada, que es el de editorialista opinólogo, que no informa, opina. Y entonces tú dices, pero a ver, el ABC del periodismo es, si quieres opinar, informa y luego discute, pero primero informa. Bueno, desaparece la información en nombre de la interpretación. Pues no se vale. Bueno, pero bueno, son los restos del pasado, hombre. Y lo que ves son las momias de Guanajuato. Las momias de Guanajuato. Momias intelectuales de Guanajuato. Sí, pi. Pero ves que ese esquema está cambiando realmente. No, creo que hay contrapunto, porque han perdido credibilidad. Sus discursos no pegan abajo, socialmente. Entonces de repente te dicen, bueno, es que el gobierno ha recibido 38 palos. Tú dices, vamos midiéndolos. ¿Qué impacto tiene un pasquín periodístico hecho por un exfuncionario del gobierno del DF que debe vender 32 ejemplares y eso porque lo regalan en las líneas aéreas? Pero a la hora de hacer los resúmenes de prensa, el viejo funcionariado recibía a la cabeza 8 columnas de este pasquín y le daban una importancia que no tiene, es mínima. No te está polemizando con un cuate y de repente descubro, estaba a punto de polemizar con un cuate, ex director de una famosa revista cultural. Y de repente descubro que tiene una columna en un diario de circulación patito, ¿sí? Y luego que tiene una página en Facebook que tiene 13 seguidores, de los cuales 4 le mentaban la madre, o sea que tiene 13 pero nomás 4 en contra. Los demás, entonces tú dices, ¿de veras voy a polemizar? ¿Qué impacto real en términos de opinión pública crea? Creo que hay una guerra por la información, pero creo que no va mal. Ha mejorado el espacio de los informadores independientes. La radio se nota un chorro, afortunadamente, contra los opilotes. Los opilotes había que verlos a la frente y decir, oye, mi compadre, pero si tú habías estado hace 5 años recibiendo concesiones para manejar los bares del aeropuerto, ¿de dónde me vienes aquí diciendo que eres periodista? Y sin embargo se mantiene el discurso de la libertad de prensa, la objetividad. La objetividad. Objetividad viene de objete. De objete, esa es la etimología real. Oye, aquí en este así como donación viene de dona, objeción viene de oje. Objete. De objete. Oye, aquí normalmente le entramos aquí al cubilete, es el distintivo de estos viernes de cubilete, en el cual quien gana le hace la pregunta que quiera al otro del tipo que sea. ¿Le entramos al cubilete? Órale. Échale, por favor. Te fregué. Órale, gacho. Un par de 10. Tengo que
¿Qué te parecería un par de haces o algo así, un par de reyesitos? Quiero verlo. ¿Quieres verlo? No, Oye, están ¿qué te trucados pareció? ese cobilete. Empatado. Así Sale, es va. que, dale de nuevo, desempate. No, desempatamos, yo te hago una y tú me haces otra. Bueno, órale, viene. ¿Qué es peor, la censura o la autocensura? Peor la autocensura. Peor la autocensura, peor que uno esté dispuesto a callarse por temor, por conveniencia o por expectativa de que te den un puesto, de que te den dinero, de que te manejen, de que te ¿De que te atienda vayas el a poder, meter en un lío? de que te vayas a meter en un lío, claro. Esa es la autocensura en la cual dices, ¿para qué me meto en problema? Y eso está muy arraigado. No es solamente la censura. No tenemos ministros censores, no tenemos instrumentación ahora. Porque yo vi el teléfono rojo con el cual el presidente de la República llamaba a Sabludowski 10 minutos antes de empezar el noticiero, donde le decía, de esto se puede hablar, de esto no se puede hablar. Y como la cara de Sabludowski cuando levantaba el teléfono rojo en su oficina en Canal 2. Lo vi porque trabajaba en una cosa rara ahí en Televisa en esa época. Pues esa es una de las cosas, pero yo creo que lo peor es la autocensura, porque ahí pierdes todo finalmente. Te toca. Me toca, ¿qué te voy a preguntar? Te pregunto, finalmente, Paco, a estas alturas, ¿sí terminaste metiendo la doblada? Vamos a evadir esta respuesta. Por razón, como empatamos tampoco tienes derechos supremos. Vamos a decir que fue un potente desliz malinterpretado. Porque yo hablaba. Suena albur, Era un potente albur. Bueno, es desliz. que soy muy mal hablado, no lo puedo evitar. Aquí sí, has estado muy en Alvarado cuidadoso. me van a dar el premio del hombre del año. Ajá. Pero bueno, terminaste. Se terminó cumpliendo esa profecía. Se terminó cumpliendo la profecía. No era profecía. ¿Qué era? El deseo, paremos. Alturas. Me rindo. Ok, fue un desliz. Pero sobre todo fue un desliz malinterpretado porque un sector de la comunidad feminista y un sector de la comunidad gay dijeron, y yo dije, pues si no es con ustedes, camaradas. He defendido a la comunidad gay a la muerte desde hace 30 años y he defendido los derechos igualitarios de otro tanto. Entonces, no es con ustedes, no interpreten. Es al que le quedaba el saco, pero bueno, de todas maneras no era afortunado, fue desafortunado. En general peco de hocicón, como todo el mundo habrá podido notar en estos últimos 6 meses. ¿Y te preocupa? No. Me preocupa dañar donde no tienes que dañar, ¿no? O sea, por hablar de más, a veces pegas en lugares sensibles que no merecen una crítica virulenta, etcétera, ¿no? Entonces tengo que moderar este fenómeno. Cuando me enrabieto por cosas como, por ejemplo, ¿cómo es posible que esté pasando esto? Lanzo truenos y centellas, pero no hacia el equipo, a los que quiero mucho y con los que tengo excelentes relaciones. Yo entro todos los días al Fondo de Cultura en el Ajusco, saludando de mano a las afanadoras, a los de vigilancia. Es mi raza, y además, bueno, lo primero que hice en el Ajusco fue volver el comedor del director, el comedor de los trabajadores, donde comemos por 37 pesos a toda madre. Pero a veces me preocupa el exabrupto. Tengo que controlarme. Y te encabrita. Sí, porque una de las condiciones para ser eficaz es no perder el control. Así y ahí se me fue. Ahí se te fue. Porque de repente me vi involucrado en una polémica que ni era la polémica, ni tenía que ver con la realidad, ¿no? Y alimenté a los opilotes. ¿Estuviste en riesgo de no quedar en el fondo? No. Nunca hubo ese riesgo. Yo creo que no. O sea, mis conversaciones con Andrés fueron muy claras. Él dijo, no, adelante. Y el apoyo de Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, etcétera, pues barrieron. Porque luego se presentó encadenado el tema de si no podía ser director del fondo por no haber nacido en México y ser mexicano por naturalización, cosa que era contradictoria con la Constitución. Y yo decía, pues no me digan a mí, ¿cómo que la ley Taibo? ¿Cuál es la ley Francisco Javier Mina, hombre? Echamos el otro tirito, ya al último nos quedan 3 minutitos. Ándale, pero andas Cuina y Jota, porque ya no podemos decir como antes que se decía Joto, porque entonces sí nos meten en problemas aquí. Te gané. Ganaste Cuina y 10. Échale. Y yo que mi mayor expresión jugadora era jugar póker con frijolitos en los años 70,
No sabía que ¿Pero tenía cómo tanta jugabas suerte. póker con frijolitos? Apostabas frijolitos, porque no bueno. teníamos dinero. Bueno, para sí, apostar. claro, sí. Entonces Aquí se también, repartían los frijoles. aquí del también son bote. frijolitos de preguntas. Eso. Así es que te toca a ti. La contradicción entre la radio y la jornada. ¿La vives o no la vives? Son dos espacios que no crean conflicto. No hay un conflicto. Escribo con más reflexión y más tranquilidad en la jornada. La columna periodística, me permite más reflexión, más cuidado lingüístico, y la verdad es que aquí la radio es la inmediatez, es el humor, es algo que a mí me ha maravillado. ¿Tienes más sentido del humor en la radio que en la jornada? Sí, claro. Pues ahora le transporta el aprendizaje. Que se note. Claro. Yo tengo un Claro. letrero en la puerta de mi oficina que dice, si usted no tiene sentido del humor, absténganse de entrar. ¿Hay espacio para el humor ahorita en México? No queda de otra. El humor es la gran catarsis, la señal del vampiro. Si te ríes del ridículo, del poder, de las pretensiones, de los engolamientos, ¿sí?, de las fiestas de lujo, que si no vas con smoking no te dejan entrar, si te ríes de ellos, les da su verdadera condición. El Y si humor, te ríes de ti mismo, te ayuda un montón. el humor nos habrá de salvar. ¿Eh? Bueno, muy bien, pues con estas palabras finales terminamos esta interesante plática con Paco Ignacio Taibo II. Paco, muchas gracias por haber estado en esta ocasión. Un placer. Igual que, Me da gusto, además me da gusto verte aquí, verte haciendo esto. pues la verdad, Es parte de la victoria. es parte de la victoria. Y lo sabes claramente. Las aperturas comunicativas que se han logrado han tenido un costo social. Tuvimos que pelear por ellas, repelar. Y hay que agradecerle a los que llegaron, el que se mantuvieron y no se pandearon. Aprecio el plural porque finalmente es un plural que hemos compartido en marchas, manifestaciones, caminatas, protestas y en muchas cosas. Así es. Bien, pues muchas gracias por esta posibilidad de plática.